Hoy vamos a hacer un programa sobre ruedas, vamos a hablar de motos, de los accidentes de este medio de transporte tan útil, tan ecológico, pero a la vez tan peligroso. Dicen los aficionados que hay dos clases de moteros, los que se han caído y los que se van a caer. El motorista es la carrocería y las lesiones que puede sufrir son enormemente graves. Y es que según las estadísticas existen 17 veces más posibilidades de sufrir un accidente grave en moto que en coche. Eso lo sabe a la perfección nuestra invitada Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid sufrió un gravísimo accidente de moto hace unos años que a punto estuvo de costarle la vida. Las personas del SAMUR, mis salvadores, los primeros, que me atendieron a mitad del Paso de la Castellana, ellos se enfilaron hacia el Hospital de la Paz, que estaba relativamente cerca, tuvieron que parar porque yo me estaba muriendo. Estaba teniendo una hemorragia interna brutal, se me había roto una arteria, entonces, tenía un pulmón encharcado completamente y entonces me sedaron y me metieron un tubo torácico de urgencia pues para reanimarme porque si no, no hubiera llegado al hospital. Enseguida estamos con ella y con otros expertos que nos hablarán de los accidentes, sus consecuencias y cómo prevenirlos. Antes, bienvenidos a Diagnóstico, arrancamos aquí el programa con un repaso rápido por la actualidad en unos 2 minutos. Buenas noticias para los pacientes con mieloma múltiple, un cáncer de la sangre incurable. Se acaba de aprobar en España el uso de 2 nuevas combinaciones de fármacos que permitirán tratar a pacientes de nuevo diagnóstico independientemente de la fase en la que se encuentre la enfermedad. Estos nuevos tratamientos ofrecen una eficacia mayor, más seguridad y una respuesta más profunda, aumentando de forma notable la supervivencia. Y la novedad de hoy es que pasa a poder utilizarse en primera línea, es decir, desde el principio. Cuando usamos lo más eficaz al principio, conseguimos tasas de respuesta mucho más prolongadas, consiguiendo ya hablar en esta enfermedad, mieloma múltiple, con una enfermedad muy severa, muy grave, ya de una enfermedad crónica. Con lo cual, al final, vamos a ir consiguiendo lo que buscamos siempre desde el principio, y es que los pacientes con mieloma tengan una supervivencia mucho más larga, yo diría casi comparable a la que tiene cualquier persona de la misma edad en el momento en el que se diagnostica sin mieloma. Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un problema de primer orden muchas veces silenciado. Por eso la compañía farmacéutica Lundbeck ha puesto en marcha en las redes sociales la campaña Stop Suicidios, con la que se pretende ayudar a atajar la primera causa de muerte no natural en España. Así, a través de los perfiles de la compañía en Instagram, Twitter y LinkedIn se puede encontrar información sobre los signos de alarma a los que prestar atención, como la tristeza desmedida o el aislamiento social, entre otros. Los empleados de Bristol Myers Squibb de España y Portugal se han sumado un año más a la carrera ciclista solidaria Country to Country for Cancer para contribuir a mejorar la calidad de vida de los supervivientes a esta enfermedad a través de la donación de los fondos conseguidos al proyecto Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra. En España hay alrededor de 2 millones de supervivientes de cáncer. Se trata de personas que tras superar la enfermedad se enfrentan a efectos secundarios que afectan a muchas facetas de su vida. La Escuela de Vida pretende dar respuesta a esas necesidades y crear protocolos asistenciales específicos que actualmente no existen. En España hay alrededor de 3,5 millones de vehículos de 2 ruedas asegurados, contando ahí motos, scooters y ciclomotores. El número ha aumentado el 38% desde 2009 y también los accidentes. De hecho, la DGT ha puesto encima de la mesa un dato tremendo. El riesgo de un motorista de fallecer en un accidente de tráfico es 17 veces superior al conductor de un coche. Y la gravedad de los heridos también es mayor. La carrocería de la moto es el propio motorista. Eso lo sabe por experiencia propia nuestra invitada de hoy, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que el 20 de agosto de 2013 estuvo a punto de fallecer en un accidente de moto en Madrid, en pleno Paseo de la Castellana, junto al Bernabéu. Cristina, ¿de dónde te viene la afición a las motos? ¿O simplemente ibas en moto aquel día pues, porque la usabas como algo práctico para moverte por Madrid? A mí me han encantado las motos siempre. Desde que era pequeña, mi hermano tenía una moto y yo miraba con una cara de envidia, quiero una moto. Y en cuanto pude,
Me compré la moto. De hecho, yo soy, porque los moteros lo somos, aunque no montemos en moto hasta que nos morimos. Y a mí las motos me encantan. De hecho, cuando yo tuve el accidente era delegada del gobierno, pero yo no iba en el coche oficial, yo iba en la moto, porque en la medida de lo posible me intentaba desplazar en moto. ¿Y cómo fue exactamente el accidente? Yo creo que la mayoría de los espectadores lo saben, pero recuérdanoslo, por favor. Pues el accidente es que yo iba por el Paso de la Castellana, por el carril Busbao, que nunca me metía por el carril Busbao, pero ese día me metí en el carril Busbao, y a la altura de la calle Profesor Guasman, justo un poquito antes de llegar al Bernabéu, un coche que giró desde el Paso de la Castellana hacia la derecha, pues no me vio, obviamente, y me arrolló. Y entonces el problema fue, lo grave del accidente es que yo salí disparada por el aire y me choqué contra las vallas del Paso de la Castellana. Eso fue lo que a mí me provocó las lesiones mayores. Yo pienso que si simplemente me hubiera caído, me hubiera hecho daño, pero no hubiera tenido las lesiones tan graves que tuve. Pues me fui contra las vallas. Claro, ¿y perdiste la conciencia o estuviste en todo momento consciente de lo que te pasaba? No, estuve consciente durante el accidente y hasta que llegó el SAMUR, que afortunadamente llegó muy rápido. Luego hubo un momento en el que yo ya cada vez, fui perdiendo la conciencia, pero de manera muy lenta, hasta que luego me lo contaron las personas del SAMUR, mis salvadores, los primeros, que me atendieron. A mitad del Paso de la Castellana, ellos se enfilaron hacia el Hospital de la Paz, que estaba relativamente cerca, tuvieron que parar porque yo me estaba muriendo. Estaba teniendo una hemorragia interna brutal, se me había roto una arteria, entonces, tenía un pulmón encharcado completamente, y entonces me sedaron y me metieron un tubo torácico de urgencia, pues para reanimarme, porque si no, no hubiera llegado al hospital. Las lesiones en un accidente de moto pueden ser múltiples y con muy variadas consecuencias. Sin embargo, lo más frecuente son las lesiones menos graves y las que se previenen con más facilidad, que son las dermabrasiones. Es cuando uno se cae, cuando nos caemos esquiando, pues puedes estar escurriendo durante muchos metros, no hay ningún problema, pero cuando te caes de una moto, la dermabrasión contra el asfalto crea problemas muy importantes porque hace unas heridas muy extensas que tienden a infectarse. Eso es lo más frecuente, que no es lo más grave. Luego lo siguiente en frecuencia son ya las fracturas, especialmente miembro inferior, seguido de extremidades. Un tercer grupo, que ya por suerte es menos frecuente, son ya lesiones más graves, que implican pues, lesiones de los órganos internos o traumatismos craneoencefálicos severos. Hay muchos factores, sobre todo depende de toda la energía cinética que tú llevas en la moto. En la moto no tienes un chasis que pueda absorber parte de esa energía, toda la energía se va a disipar con tu impacto. Entonces, si tienes la suerte de caer en una zona donde puedes escurrir durante unos metros y puedes disipar toda esa energía, pues posiblemente estás bien protegido, puede que no te hagas nada aunque vayas muy rápido. En cambio, un traumatismo a baja velocidad, pero en el cual hay una aceleración brusca porque tienes un impacto contra otro coche o un alcance de otro coche contra ti, esa energía es la que produce fracturas mucho más severas. El tipo de fractura va a condicionar mucho la recuperación, mucho más compleja si afecta a una articulación. Lo que marca un poco el pronóstico son una clasificación en dos grupos. Por un lado, fractura articular a fractura no articular, es decir, no te puedes romper un hueso, te puedes romper un hueso en el antebrazo en la porción media, donde con lo cual, con que ese hueso consolide en una buena posición, en una buena rotación, las secuelas van a ser mínimas. Pero puedes tener una fractura que afecta a las articulaciones. Esas tienen un pronóstico mucho peor, porque esas siempre dejan secuelas que pueden ser inmediatas, de forma de pérdida de movilidad, o que con el tiempo desarrolles una artritis postraumática que te vaya a limitar la movilidad y que comiences con dolor. El pronóstico depende mucho también de si estamos ante una fractura abierta o cerrada. Cuando hablamos de una fractura abierta, quiere decir que es una fractura donde el hueso ha perforado la piel y entra al contacto pues, con todas las heridas, con el asfalto, con la ropa. Entonces, esas fracturas están inmediatamente contaminadas y tienen una tasa de infección muy importante. Entonces, esas sí que urge el tratamiento de hacer una limpieza, un tratamiento con antibiótico desde el primer momento para intentar minimizar las complicaciones. Pero en cualquier caso, son siempre mucho más grandes las complicaciones y mucho más frecuentes en fracturas abiertas que cerradas. Las infecciones en las fracturas abiertas son muy frecuentes y pueden además complicar el pronóstico porque impiden una buena consolidación del hueso fracturado. Porque el principal problema fue esa hemorragia interna, ¿o qué lesiones tuviste? Mira, tuve unas lesiones gravísimas. Para que te hagas idea, lo más leve casi que tuve, lo más leve fueron 18 fracturas de costillas, 18. O sea, imagínate que había costillas que estaban rotas por varios sitios. Aparte de eso,
tenía la escápula no rota, la tenía partida en dos. La escápula derecha tenía una vértebra aplastada con afección medular y luego tenía, digamos, eso en cuanto a roturas de huesos. Tenía muchas heridas, por supuesto. Lo más grave eran los pulmones, el pulmón derecho, que tenía un hemoneumotórax y un trozo de masa pulmonar que se me había hecho un agujero en el pulmón, digamos, y me flotaba por la caja torácica, y tenía en el pulmón izquierdo un neumotórax. Posteriormente me contaron los médicos que con todo lo más grave había sido el corazón, que del golpe estaba traumatizado, o sea, se hinchó, tuve un fallo multiorgánico. O sea que estamos hablando de milagro aquí hoy. Estamos hablando de milagro, ten en cuenta que yo estuve 2 semanas en coma inducido, no me podían sacar del coma porque no podía, digamos, mi cuerpo no podía respirar, estaba enchufada a una máquina, y luego estuve en total 1 mes en la UCI. Sí, estuve muy grave. Hubo un día, todo esto me lo contaron después, claro, porque yo en ese momento estaba en coma y no me enteraba, y cuando estaba en la UCI tampoco. Pero hubo un día que a mi familia les dijeron que pensaban que de esa noche no pasaba, precisamente porque estaba teniendo un fallo multiorgánico y el cuerpo no respondía, las lesiones eran de muchísima gravedad. Terrible. Pero bueno, aquí estoy. Aquí estás y además muy bien, de salud, Muchas gracias. afortunadamente. Te voy a decir una cosa, todo lo que a mí me ocurrió en el accidente, todo lo mal que yo lo pasé en el hospital, porque estar 1 mes en una UCI en esa situación es muy duro, y eso lo sabe la gente que ha estado en una situación similar, porque el problema no solamente es el dolor, que es muchísimo. O sea, para que te hagas idea del dolor, a mí la morfina no me quitaba el dolor, era un dolor constante. Pero lo peor no es eso, lo peor es el miedo que pasas, el miedo. Y sin embargo, ahora que han pasado unos años, 8, 9 va a ser, yo muchas veces pienso que todo lo que me pasó, el accidente, la estancia en la UCI, realmente me ocurrió para prepararme frente a lo que me esperaba en la vida, porque es verdad que yo salí del hospital siendo una persona diferente, muchísimo más fuerte, y viendo la vida de otra manera. Entonces yo he llegado a pensar que gracias a todo aquello, gracias a tanto sufrimiento, pues luego he podido aguantar, resistir y salir adelante en cosas, no te voy a decir que peores, pero casi, que me han pasado, sí, durísimas. En 2019, 466 motoristas perdieron la vida en las carreteras y calles de nuestro país. Cientos más resultaron heridos de diferente consideración. Muchos de esos accidentes se podrían haber evitado o al menos mitigado su gravedad. Desde la plataforma motera para la seguridad vial, llevan años reivindicando mejoras para aumentar la seguridad de los motoristas. Por parte de las administraciones, desde hace unos años el mantenimiento de las vías ha bajado muchísimo su presupuesto, supone un grave problema para nuestra seguridad. También las líneas que tenemos en el suelo resbalan mucho, toda la señalización que hay en el suelo es una superficie deslizante para las motos y es un riesgo, especialmente en días de lluvia. Concretamente en ciudad hay elementos urbanos que están muy cerca de la vía, en caso de que tengas cualquier tipo de salida de la vía, te chocas contra una farola, un semáforo que está muy pegado, un cartel publicitario, y la verdad que es algo con el que puedes sufrir lesiones muy graves. Los guardarraíles sin protección o la caída de carga de los camiones son otros de los múltiples riesgos diarios para los motoristas. Por supuesto, no solo las administraciones tienen que ver en los factores externos que condicionan los accidentes de moto. Hay otro elemental que tampoco depende del propio motorista, como es el comportamiento de los demás vehículos. Las soluciones tampoco son fáciles, o sea, dependemos de muchos factores, no solo la administración, sino también el comportamiento de los usuarios y nuestro comportamiento. ¿Cómo se puede mejorar? Mejorando el estado de las vías, lógicamente, mejoraremos la seguridad vial, pero también mejorando la formación de los motoristas. El comportamiento y la formación del propio motorista también son factores decisivos a la hora de intentar garantizar la seguridad. Lo primero que se formara en una buena autoescuela, porque también hay autoescuelas mejores y autoescuelas peores. Luego también hay cursos de conducción para mejorar nuestra conducción y sobre todo tener cabeza. O sea, la formación que tengamos está muy bien, pero sin tener cabeza, una cabeza que pensemos bien lo que hacemos, no hacemos nada. Cabeza y, en la medida de nuestras posibilidades, la mayor y mejor equipación posible. Un buen casco, buenos guantes, chaqueta con protecciones en espalda, hombros y codos, pantalones antiabrasión, botas para proteger los tobillos y, si es posible, un airbag para motos.
Tú abandonas el hospital, pero supongo que ahí no acaba la cosa. ¿Cuánto tiempo estuviste y qué tuviste que pasar hasta que recuperaste, diríamos, la plenitud física? A ver, la plenitud física después de un accidente de esas magnitudes no la recuperas nunca porque siempre te queda algo. Es un camino muy largo. Una cosa es salir del hospital, que es, digamos, el triunfo de la vida sobre la muerte, pero luego viene la otra lucha. La lucha es el poder ir recuperando capacidades físicas para, en la medida de lo posible, poder volver a hacer una vida normal. Yo creí durante varios años que no iba a poder hacer una vida normal. Para que te hagas idea, pues si salía a caminar, a los 10 minutos me tenía que tirar al suelo del dolor de espalda, no lo podía soportar, me tiraba al suelo, intentaba hacer estiramientos, no podía hacer muchísimas cosas, el dolor era constante. Yo he estado casi 4 o 5 años con dolor de espalda constantemente. Lo que pasa es que vas poco a poco, vas haciendo lo que te dicen, en este caso los médicos. Yo he hecho muchísima rehabilitación, mucha, he ido a fisioterapia, he ido al osteópata, he ido a fisioterapia respiratoria para volver a aprender a respirar y que los pulmones volvieran a tener capacidad, y sobre todo lo que he hecho, que a mí me ha dado una calidad de vida bárbara por consejo y recomendación del neurocirujano, es hacer pilates. Hago pilates y yoga, las dos cosas, precisamente para la espalda. Y la verdad es que he de decir que desde que lo hago, bueno, la espalda me duele de vez en cuando como a todo el mundo, pero nada que ver. Visitamos este centro de rehabilitación de la Mutua La Fraternidad. Aquí tratan a diario con motoristas que han sufrido un accidente con secuelas de las que intentan recuperarse. Los accidentes más frecuentes que suelen tratar son urbanos. Los accidentes normalmente que nosotros vemos aquí son accidentes laborales por desplazamiento in itinere, es decir, desplazamiento de casa al centro del trabajo o a la inversa. Entonces normalmente son accidentes que se producen en el núcleo urbano. Son accidentes de no muy alta energía y las lesiones que provocan normalmente son lesiones a nivel de extremidades. Rara vez se producen lesiones más graves como traumatismos craneoencefálicos o lesiones torácicas o de otro tipo. Adolfo lleva viniendo a rehabilitación desde hace más de un año. Sufrió un accidente en la M30 a 90 km/h. Todo el mundo empezó a frenar, yo frené y la moto se fue con la rueda, patinó con la rueda de adelante, me fui al suelo y patiné como unos 85 metros con la moto encima de la pierna izquierda. Después de los 85 metros solté la moto se fue hacia la derecha y yo me terminé estampando contra la mediana de cemento de la M30. Me rompí la cadera, tibia, peroné, rótula, todos los ligamentos rotos. Llevo 3 operaciones después de 1 año y 4 meses y estoy a la espera de una 4ª operación para poner una prótesis integral de rodilla. He pasado por estar 2 meses en una cama, otros 2 meses en una silla de ruedas, que es terrible, y pasar de ser una persona normal, tener una vida normal, a estar totalmente dependiente, no poder ir ni siquiera al aseo, ni siquiera puedes ducharte. Era su primer accidente después de 40 años montando en moto y probablemente será el último. Tiene casi decidido no volver a subirse a una moto. El de Adolfo es un caso habitual. Por aquí ven llegar a todo tipo de lesionados y en cada caso se actúa de manera diferente con ellos. Si es un miembro inferior, pues hacemos a veces baños de contraste. Si tienen cicatrices debido a, a erosiones o por cirugías, utilizamos técnicas de láser, de ultrasonido para cicatrización y para bajar el edema y la inflamación, o podemos utilizar microondas, onda corta, y luego la terapia manual, ejercicio terapéutico, que es lo que hacemos los fisioterapeutas aquí en este caso en este gimnasio. Desgraciadamente, la recuperación completa ante lesiones muy graves en ocasiones no es posible. El objetivo, por lo tanto, de la rehabilitación no siempre es el mismo. Tú hablas abiertamente del accidente y de todo lo que te pasó y de toda esa experiencia tan traumática. ¿Por qué hablas así tan abiertamente? Quizá para que otros tomen conciencia de lo peligroso que es montar en moto. Por ambas cosas. En primer lugar, yo hablo abiertamente por mí misma porque decidí, estando en el hospital, que esa experiencia tan traumática yo no podía vivir arrastrando esa experiencia traumática. Entonces creo que la mejor manera de superar las cosas es asumirlas, hablarlas abiertamente
y tú mismo ser consciente de la evolución que vas teniendo, porque hay veces que vas mejor, luego de repente vas para abajo. Eso no significa que ya te tengas que romper del todo, sino que hay que seguir luchando, y porque yo creo que mi testimonio puede ayudar a mucha gente. Durante bastante tiempo estuve yendo a la UCI del Hospital de la Paz, que fue donde me salvaron la vida, para hablar con familiares de personas que están en la UCI, porque les ayudaba bastante ver que alguien que había estado tan mal, había podido salir, y además con mucha fuerza y con energía y con ganas. Y bueno, hace poco estuve también con una digo niña porque tiene 20 y pocos años, que ha tenido un accidente. Entonces, en todo lo que mi testimonio pueda ayudar a la gente, no solamente sobre los peligros que tiene montar en moto, que los tiene, porque un golpe en moto es tu cuerpo quien lo recibe, sino sobre todo el decir, mira, de las UCI se puede salir, hay que tener ganas, energía, fuerzas, y a veces pues hay personas que necesitan un poquito de ayuda para eso. Y yo, si puedo ayudar con mi experiencia y con mi testimonio, lo hago encantada. Marc Márquez, como el resto de pilotos profesionales, sabe muy bien lo que es una caída en moto, un accidente. En su caso, en julio de 2020, sufrió una fractura del hombro en la primera carrera del Mundial de ese año en Jerez, que tras pasar por el quirófano se complicó mucho más de lo previsto. Pues Márquez, el problema que tuvo es que tuvo la mala suerte de tener una fractura que se trató 2 veces, un problema con la síntesis, y que acabó infectándose. Entonces el problema que teníamos con esa fractura es que al abordar el hueso era un hueso que tenía un aspecto, pues lo que hablábamos antes, muy desvitalizado, donde no le llega bien la sangre. Y que al coger unos cultivos, cuando coges unas muestras de ese hueso y lo mandas a cultivar, pues ves que ahí hay bacterias, que eso están contaminadas. Entonces esa es una situación muy mala, porque tiene un riesgo muy importante de no consolidar y que tengamos muchísimos problemas para conseguir que ese hueso pegue. El doctor Ignacio Roger fue uno de los cirujanos encargados de intervenirle para remediar ese problema, concretamente mediante técnicas de microcirugía. Lo que nos permite la microcirugía es coger un segmento de hueso, que generalmente lo cogemos de la carra interna de la rodilla, y en esta zona podemos coger un fragmento aproximadamente de ese tamaño con una arteria y con una vena. Esto lo llevamos al foco de fractura donde está la infección y que sabemos que no le llega bien la sangre, lo ponemos encima y lo conectamos a la arteria y a la vena de los brazos. Entonces, eso lo que te permite es que a nivel del foco haya por un lado, una liberación de sangre, de todo el antibiótico y de todos, digamos, los productos biológicos que van a llevar a la consolidación de la fractura. Entonces supone una ventaja muy importante a la hora de tratar a estos pacientes. Esa técnica aplicada a Márquez no es exclusiva para campeones del mundo como él, se aplica también a muchas otras personas comunes y corrientes con un alto porcentaje de éxito. Casi para terminar, Cristina, ¿has vuelto a montar en moto? No he vuelto a montar en moto. Bueno, hice un programa donde era un reto precisamente el poder montar, y monté, pero era en un circuito, una cosa muy controlada y una cosa simbólica. No he vuelto a montar en moto, sobre todo porque cuando estaba en la UCI le prometí a mis hijos que no iba a montar en moto nunca más. Y bueno, pues he mantenido esa promesa. Es verdad que me da rabia porque a mí me encanta la moto, la sensación que te da la moto, el poder de libertad, en una ciudad, además, pues una ciudad como Madrid es tan cómodo el poder sortear los atascos en la moto. Pero bueno, he cambiado mi forma de vida. En vez de ir montada en la moto, normalmente voy sobre unas zapatillas deportivas, hago mucho más ejercicio porque voy andando, intento ir andando a todos los sitios, y utilizo el transporte público, que también está muy bien. Y bueno, lo tengo asumido. Lo tengo asumido. Quizás si el accidente no hubiera sido tan grave, no me hubiera visto yo en esa circunstancia, pero la verdad es que no voy a volver a montar en moto. Me moriré siendo motera, pero seré como los fumadores, que son fumadores toda la vida aunque no fumen. Pues yo soy una motera que no monta en moto. Pero vamos, que no monto en moto ni de paquete, ¿eh? No. Motera sin moto para toda la vida. Para muchos es una pasión, para otros un medio de transporte imprescindible en la gran ciudad, para algunos un medio de trabajo. El caso es que las motos ofrecen múltiples ventajas y algunas desventajas. Una primordial, el riesgo de sufrir un accidente mortal o resultar herido de gravedad se multiplica respecto a un vehículo de 4 ruedas.
Bueno, pues vamos ya con el último minuto del programa, que como casi siempre es para el doctor Casado. Nuestro especialista nos advierte sobre la importancia de un buen equipamiento a la hora de montar en moto para minimizar las posibles lesiones en un accidente. Es difícil para los médicos concienciar a la población, cuando muchos no nos aplicamos nuestros propios consejos. Pero es complicado no intentarlo al menos cuando se trabaja con víctimas de accidentes de tráfico. Hay un dicho que afirma que hay dos tipos de personas con moto, quienes se han caído y quienes se van a caer. Es decir, parece inevitable sufrir una caída en alguna ocasión y por eso hay dos conceptos destacables. El primero, la importancia de medidas de seguridad pasiva, como la ropa y el calzado adecuados al ir en moto y el casco. Por supuesto, hace años, uno de los motivos que aumentaba el número de donantes de órganos era que las víctimas de accidentes no llevaban casco y entraban en muerte cerebral. Esto ha cambiado mucho, pero hay que seguir insistiendo. El segundo de los aspectos es conocer que en caso de accidente los gastos sanitarios no están cubiertos por la Seguridad Social y deben asumirse por el accidentado o por su seguro. Ténganlo en cuenta al contratar un buen seguro o si se plantean conducir sin él. Así que por favor, precaución en todos los sentidos, pero también estén preparados ante un posible accidente. Hasta aquí el diagnóstico de esta semana. Volvemos la que viene, ya lo saben, con un nuevo asunto de actualidad contado, como siempre, desde una perspectiva diferente. Les esperamos. Un saludo.